El doctor Juan Falconi hace un análisis jurídico sin precedentes sobre la situación de la vicepresidenta Verónica Abad. ¿Está siendo víctima de una persecución política o realmente está involucrada en delitos? No te pierdas este análisis que pone en duda las intenciones detrás de su proceso. Creo que resultará fácil para el ciudadano común hacer respetar su decisión. ¿Cómo? Cuando el día de las elecciones y su voluntad no sea respetada y por medio de Atamaín haya fraude. Todo el Ecuador a tomarse la sede del CNE y obligar a hacer un reconteo en presencia de todos los ciudadanos y que sea televisado con la mayor cantidad de medios públicos y digitales. Así se terminará la podrida gestión de este gobierno. El pueblo ecuatoriano tiene millones de personas y esas personas harán respetar sus votos. Tomo esa referencia porque el Consejo Nacional Electoral ya terminó. Chao pescado, ya tenían o no tenían que asumir los señores suplentes, doctor, en términos legales. ¿Tenían o no tenían que asumir los suplentes? En términos legales, si tenían una función sujeta a un periodo, termina el periodo y termina su gestión, obviamente. Basta, eso es todo. Entonces, ¿cómo se pueden...? Hay cierto tipo de posiciones que permiten mantener lo que se denomina función prorrogada, pero la función prorrogada tiene que estar prevista en la misma ley, ¿sí me explico? Por poner un ejemplo, un juez tiene un periodo, pero puede estar en funciones prorrogadas una semana, 5 días, una cosa así, hasta que llegue el sustituto, el nuevo titular. Pero pretender quedarse indefinidamente en unas funciones terminadas, primero le quita legitimidad, segundo puede acarrear nulidades graves. Ahora, lo que pasa es que vivimos, lo acabas de decir hace un momento, en un país donde jurídicamente hablando lo imposible es lo probable. Y sí, aquí lo que prevalecen son los hechos consumados, no importa la legalidad, ¿sí me explico? Entonces, eso es fundamental tenerlo presente, Richard, ¿no? Lo grave, y es en todas las instancias, ahí estoy generalizando, porque en el ámbito judicial estamos peor que nunca, en todas las instancias. No, en Ecuador no hay, ni se sabe ya, ninguna seguridad jurídica en el aspecto, menos aún en el aspecto judicial. Entonces, ¿dónde estamos? Ese es el problema. O sea, andamos al revés, patas arriba, en todo caso, claro, en este país. Claro que sí, totalmente. Jurídicamente hablando, sí. Jurídicamente hablando, como recordaba ahí un señor del público, de la audiencia, ya solo falta que llueva para arriba. Sí, sí. Ahora, ya para finalizar, porque sé que usted tiene que irse, doctor, ya me dijo temprano, quiero hacer solo una consulta. ¿Cómo no? Un tanto jurídica. ¿Cómo no? Si en el Ecuador el señor Noboa, y esto va con el tema de la vicepresidenta, ha nombrado a una vicepresidenta, pero la asamblea ni siquiera le ha tomado el juramento. Es más, entiendo que es la asamblea la que debió de nominar a la nueva vicepresidenta, o el presidente tiene esas facultades. No están incurriendo en ilegalidades. Yo leía un post del presidente Correa donde ya le habían asignado funciones a la vicepresidenta nombrada por el presidente y decía que eso iba a incurrir en graves delitos. Y también para Lucho esto que sabe de este tema, si yo no soy, ¿cómo puedo asumir? Porque legalmente ella no es vicepresidenta. La vicepresidenta es la señora Abad. ¿Qué va a pasar jurídicamente con la señora nueva vicepresidenta puesta por el señor presidente? Bueno, ahí no extrañe, que yo acabo de decir sin referirme a este caso, pero no extrañe que se pretende la política de los hechos consumados. Yo he opinado que desde el acuerdo de la ministra del Trabajo, que dio lugar al sumario administrativo y se dictó un acuerdo específico después para seguir el trámite del sumario administrativo, todo eso es inconstitucional. Todo eso es inconstitucional. Inclusive yo he mantenido la posición de que constitucionalmente no cabía enviar a la vicepresidenta Abad al exterior.
ni darle ninguna otra posición dentro o fuera del país. O sea, lo he dicho varias veces y voy a propósito de su pregunta, voy a reiterarme, porque eso es lo que creo legalmente. No reiterarme por no mandar, porque yo soy de la idea que si las cosas evolucionan, que si las cosas se miran con más calma, uno sin que necesariamente tenga que retractarse, puede revisar su posición. Pero aquí yo no tengo ninguna variante. Sí, la Constitución, lo tengo en la memoria, el artículo 230, si no me equivoco, dice que no se puede ejercer dos cargos públicos. De manera que la vicepresidenta Abad se le podía, porque esa es la natural interpretación de la Constitución. Cierto que dice la Constitución que el presidente le asignará las funciones al vice o a la vicepresidenta. Pero obviamente atando, porque no hay contradicción en el texto constitucional, atando las dos disposiciones constitucionales, no son contradictorias, no hay problema, porque esas funciones que le asigna tienen que ser en la capital de la República, porque la vicepresidencia tiene la sede en la capital de la República, ¿verdad? Y entonces podía encargarle perfectamente, yo lo he dado, lo he dicho como ejemplo, lo repito, el área de salud, el área social, el área laboral, lo que quiera, pero dentro del país, porque la sede de la vicepresidencia es la capital de la República, que es Quito. ¿Y de dónde viene esto para que quede completa la historia? Esto viene de que se cambió. El vicepresidente de la República era el presidente nato del Congreso. Vale decir, el presidente nato hoy día sería el equivalente, la Asamblea, pero eso es cuestión nada más que de nomenclatura, porque es el órgano legislativo, que antes se llamaba Congreso, hoy se llama Asamblea. El vicepresidente era el vicepresidente de la República, era el presidente nato del Congreso. Y era bueno porque no dejaba de ser un vínculo importante, muy importante, nada menos que a ese nivel, vicepresidente de la República, o sea, el subrogante en la función ejecutiva y al mismo tiempo presidiendo la función legislativa. Entonces era un vínculo tremendo, muy eficiente, muy importante entre ambas funciones del Estado. Después, cuando se cambió eso, es que se dijo en la Constitución, y el presidente le asignará funciones a al vicepresidente. Yo uso el masculino, que eso es lo que dice la Real Academia, para no estar haciendo ese idioma inclusivo que más nos hace perder tiempo, si me permiten, ¿no? Sí, entonces, claro, entonces el vicepresidente, la primera función que tiene es reemplazar al presidente, al titular. Y eso es lo que ocurre en todos los casos de vice. Hubo una época el vicealcalde, hubo el vicerrector, etcétera, etcétera. La primera función del vice es reemplazar al titular, ¿verdad? Y en el caso del vicepresidente, esta era la particularidad. Entonces, cuando se dejó esto más amplio, ¿y para qué? Porque hubo muchos casos. El último, tal vez, para que se registre en la historia ecuatoriana, y es más reciente, el último era presidente Osvaldo Hurtado, que asumió la presidencia ante el fallecimiento de Jaime Roldós, que era el presidente de la República, y el Congreso eligió vicepresidente de la República a León Roldós, hermano de Jaime Roldós, que tuvo una mala relación, era público y notorio, con el presidente Hurtado, que había accedido a la presidencia por la falta definitiva, por el fallecimiento, lamentable fallecimiento del presidente Roldós. Básicamente, entonces, de ahí y de esta suma de hechos en la historia ecuatoriana, y para evitar los conflictos alguien dijo, no me acuerdo exactamente quién ahora, que el vicepresidente era un conspirador a sueldo, para significar que estaba esperando que algo le pase al presidente para asumir la presidencia. Entonces, desde ahí, de la suma de estos distintos hechos históricos, se resolvió que el vicepresidente no tenga funciones definidas y que sea el presidente, como se dio en el gobierno anterior,
que sea el presidente de la República el que le asigne las funciones. Que en el gobierno anterior, pues, si no me equivoco, el presidente Lasso le asignó al vicepresidente Borrero el área médica, el área de salud, porque él es médico, ¿verdad? Claro. Entonces se da ese tipo de situaciones y esta es un poco la mezcla de la naturaleza del vicepresidente y la parte histórica del vicepresidente. Suscríbete ya. Hechos Ecuador. Suscríbete ya. Hechos Ecuador, la verdad está ahí. No te pierdas nada. Cada día algo nuevo. Conéctate al canal y mantente informado. Siempre estamos aquí para darte lo mejor. Hechos Ecuador, claro, la verdad sin temor. Hechos Ecuador.